buenas tardes a todas y todos. Hola Celina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Y nuestro quinto programa de Criptograma Cultural, y no solo muy contento por seguir al aire de tantos canales y televisoras públicas, sí, pero hoy programa especial. Programa especial. Estamos transmitiendo desde la Universidad Nacional de La Plata. Este es un programa grabado porque estamos en el marco de un paro nacional de toda la comunidad educativa universitaria. Un paro, pero una cantidad de actividades de todo tipo durante toda la semana, y federal, ¿no? Como fue la marcha en aquel momento, también en búsqueda de soluciones para toda la comunidad educativa en esta problemática que se ha fijado por el gobierno nacional con reducir por completo el presupuesto que le toca a las universidades nacionales. Así que no queríamos dejar de estar al aire y compartirlo con ustedes con esta pequeña aclaración, ¿no? Y salimos y estamos desde la Universidad Nacional de La Plata, pero repetidos en distintas señales públicas y universitarias de todo el país. Salimos por Canal 9 de La Rioja, Canal 3 de Santa Rosa La Pampa, RTN TV de Neuquén y Canal 11 de Formosa, La Pacho TV. También estamos en UniTV de Villa María, Córdoba, Abra Medios de la Universidad Nacional del Centro. Salimos también por el canal de la Universidad de Mar del Plata y también en Uncaus TV, que es de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Como decíamos, todas televisoras universitarias y públicas, por eso también nos plegamos nosotros al paro nacional. Compartimos con ustedes entonces, Celina, este programa especial. Criptograma Cultural, programa especial. Estamos nada menos que en el Congreso de la Nación con un diputado que hoy le toca presidir la Comisión de Comunicación y en algunos otros periodos también. Un diputado que nosotros conocemos mucho desde el ámbito de cultura y comunicación, sobre todo por la gran gesta que llevó adelante en la defensa de los presupuestos de las organizaciones que llevan adelante el impulso a la producción de cultura. Eso que todos conocimos por asignaciones específicas. Un nombre que para el sector cultural la verdad que no estaba instalado, no teníamos ni idea qué significaba cuando hablábamos de asignación específica. Estamos con el diputado Pablo Carro, a quien le agradecemos que nos reciba aquí en su despacho. Hola Pablo, muchas gracias. ¿Qué tal, Guille? Bienvenidos a la Casa del Pueblo y gracias por la invitación al programa. Gracias Pablo. Vos sos diputado por la provincia de Córdoba, ¿verdad? Diputado por la provincia de Córdoba desde 2017. Muchos te conocimos, del cual me incluyo, en la gesta de las asignaciones específicas para los organismos descentralizados de la cultura. Fue un proceso de ese camino. ¿Cómo fue? ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, fue un proceso muy intenso. En principio, como diputado nuevo, con poco conocimiento de lo que estaba ocurriendo, rápidamente mis asesores aquí en la Cámara, Diego Rossi en particular, me dijo que teníamos este problema de que se vencían las asignaciones específicas para la cultura, así que rápidamente presentamos un primer proyecto, todavía sin entender mucho porque ese primer proyecto simplemente reponía las asignaciones, pero no se metía sobre el tema de los años de esas asignaciones. Ahí, por nuestra Constitución, las asignaciones específicas tienen que tener un fin, no solo un destino específico, sino un fin en el tiempo. Entonces, cuando se venció ese proyecto, hicimos un nuevo proyecto y planteamos que las asignaciones tenían que durar por lo menos 50 años. A partir de eso, se dio un largo proceso. Empecé a conocer a muchísimos sectores, actores de la cultura, todos aquellos que se beneficiaban, el INCA, el teatro, la CONAVIP, el Fondo Nacional de las Artes, todas las organizaciones culturales vinculadas, los medios comunitarios, radio y televisión. Resultaba ser que por una asignación específica que está en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se distribuye a todo el entramado cultural. Por ley de juego va a las bibliotecas populares y al Instituto Nacional de Teatro. Eso hizo que en poco tiempo yo me juntara con muchísimos sindicatos, con sociedades de gestión de derechos, con colectivos de artistas de los más variados, y eso nos fue permitiendo construir una masa crítica que finalmente logró que una amplia mayoría en la Cámara extendiera esas asignaciones.
Nosotros esperamos que hoy se apruebe la prórroga de la asignación específica de los impuestos por 50 años. Es la única manera de producir cultura de manera sustentable, sobre todo el audiovisual, es con leyes de fomento y de promoción. Los trabajadores y trabajadoras de la cultura no vamos a dar el brazo a torcer, porque sabemos que es un derecho no solamente para nosotros como trabajadores y trabajadoras, sino para nuestro pueblo, para nuestra sociedad a la que pertenecemos. Son 700.000 puestos de trabajo, no es joda. El Norte Grande, en este caso con nuestra provincia, con más de 50 personas, hemos venido desde ya varios días trabajando en llegar hasta aquí hoy, además de hacer un trabajo de gestión, de contactar a los senadores, de tratar de convencer y de inclinar la balanza hacia la votación positiva, sabiendo de que realmente sería una tragedia para la cultura argentina perder las asignaciones específicas o no conseguir la prórroga por 50 años. Entonces es que hacemos esta convocatoria a toda la ciudadanía a defender lo que les pertenece, que no es solamente de las trabajadoras y los trabajadores de la cultura, sino que es de todo el pueblo argentino. Son las historias que nos representan, son las tonadas, los sonidos, las composiciones, un montón de cosas que hacen a nuestra identidad. Yo me permito hacer un pedido desesperado casi, porque no estamos hablando solamente de 700.000 puestos de trabajo directos o indirectos. Estamos hablando del INCA, que es el Instituto de Cine, estamos hablando de las bibliotecas populares, del ENACON, de la Defensoría del Público, de la Radio y Televisión del Estado. Estamos hablando de comunicación y cultura, y el pedido es que por favor la trate el Senado y la apruebe, por supuesto, es nuestro deseo. Ahora, este trabajo que vos hiciste, Pablo, que es ir convenciendo poco a poco a distintos diputados y diputadas también, porque me imagino que no sé si daban los números exactamente, ¿no? Yo recuerdo que votaron 132 diputados en ese momento, pero no todo era del mismo bloque, por lo tanto hay toda una tarea de comprensión, ¿no? De eso. ¿Cómo fue esa parte del proceso también un poquito? Mira, esa fue una tarea combinada, te diría, porque al mismo tiempo que cada sector de la cultura me iba marcando a mí cuál era la importancia, qué tipo de actividades realizaban, yo me iba nutriendo de argumentos para justificar la extensión de las asignaciones. Es decir que la misma conversación con los distintos actores del sector me iban nutriendo de argumentos que me permitían a mí trabajar sobre el resto del cuerpo de diputados, y hay que reconocer también el propio lobby social de las distintas organizaciones que se presentaron frente a cada uno de los diputados a explicar la importancia de esto, y entonces un proyecto de ley que a priori no tenía mayoría, algo que se había modificado hacía muy poco, algo que el macrismo había conseguido con mucha facilidad, que parecía bastante irremontable, con el tiempo fue consiguiéndose las voluntades que fueron creciendo, porque como mencionabas vos, se consiguió una mayoría cómoda pero relativamente ajustada en la Cámara de Diputados, y ese trabajo de las organizaciones permitió que cuando llegara a Senado tuviera un apoyo prácticamente unánime. 9 reinas, relatos salvajes, el secreto de sus ojos. Gracias al Instituto de Cine se pudo hacer Las Manos. Gracias al Instituto de Cine se filmó Lugares Comunes. O Esperando a la carroza. 30 noches con mi ex. Guacolda. Cautiva. Abandonaron como ustedes me dijeron. Y Sama. Nueces para el amor. Yo nena, yo princesa. Mi hijo va a hacer lo que yo le diga. Tu hijo va a hacer lo que quiera, lo que sienta. El amor menos pensado. Errante corazón. La Patagonia rebelde. El aura de Bielinski. El lado oscuro del corazón. Sin el Inca. Estas películas, al igual que muchas otras, no existirían. Le pedimos al Senado de la Nación se trate y apruebe de manera urgente la ley de las asignaciones específicas a la cultura. Lo mío es un ruego. Criptograma cultural
un programa especial de paro universitario. Ya volvemos en el próximo bloque. Lo que estamos buscando hoy es reparar un daño que aún no se cometió. En el 2017 se hizo una reforma fiscal. Dentro de esa reforma se estableció con un criterio fiscalista que aquellos impuestos que tienen una asignación específica tienen que tener una fecha de caducidad. Y esa fecha que se determinó es el 31 de diciembre del corriente año. ¿Qué es lo que estamos discutiendo hoy acá? ¿Cómo hacemos para financiar nuestra cultura? ¿Cómo promovemos, cómo fomentamos el cine, el teatro, la música, las bibliotecas populares, los medios comunitarios, Radio y Televisión Argentina, la Defensoría del Público, el ENACOM, el conjunto de instituciones que forman el entramado de nuestra cultura? Defendemos una cultura pública, abierta, plural, diversa, federal, democrática, educativa, ambiental. La cultura es el terreno donde se despliegan nuestros sueños. La cultura es el lugar que abre horizontes, nos trae memorias, nos ofrece alternativas. En la cultura están las herramientas que necesitamos para transformar esta realidad compleja y difícil que tiene nuestro país y el mundo entero. Pero además, aunque parece que no sé por qué hace falta que estemos estableciendo esto de nuevo, es un derecho constitucional y está en los pactos internacionales de rango constitucional que la cultura es un derecho para todos los habitantes de este país. Está en la Constitución. Les pido por favor que reconsideremos. Es importante que estemos juntos en esto. Es importante que trabajemos para que no exista en este país la discriminación por razones políticas, que es a donde nos están llevando las derechas extremas hoy en la Argentina. Tenemos que romper con eso y para hacer eso necesitamos un fuerte pacto democrático que defienda las instituciones democráticas, que defienda las instituciones que se dedican a generar la cultura en nuestro país. Y termino, sobrado de tiempo, queriendo agradecerle al tremendo activismo cultural, los sindicatos, los actores, los directores, las actrices, los que se pusieron esta pelea al hombro para que hoy podamos aprobar este proyecto, que sea ley. Gracias, señor presidente. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se prorrogan hasta el 31 de diciembre del 2072 las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales establecidas en la Ley 27432. Orden del día número 9. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Por secretaría se hará lectura del resultado. 132 afirmativos, 5 negativos, 92 abstenciones. Resulta afirmativo. Hay una cosa que por ahí me gustaría destacar de este trabajo y quería saber si efectivamente hace un valor agregado que vos seas diputado de una provincia, porque ahí muchos vimos, de los que nos dedicamos a la cultura de comunicación, que efectivamente los organismos descentralizados tienen una gran incidencia provincial. ¿Hay un agregado de valor, para decirlo de una manera, que vos seas de una provincia y no tal vez de capital o algo por el estilo? ¿Vos pensás que eso...? Mira, no lo había pensado de esa manera, pero de alguna manera sí. Rápidamente me fui dando cuenta que si uno revisa un poco la historia de las políticas culturales, siempre han sido muy concentradas y muy cercanas al puerto por la propia historia del país. Ahora nuestro país tiene una constitución y un carácter federal muy importante. Eso se fue notando porque los votos
mayoritarios, digamos los que volcaron la decisión general, fueron votos del interior. En primer lugar, para mi sorpresa, fue el ministro de Cultura de Misiones, José Loyoap, que me llamó y me dijo: yo sé que tenés un proyecto, contá con los votos de Misiones, nosotros vamos a trabajar para que se apruebe, y eso me abrió un panorama que hasta ese momento yo no tenía tan claro. Buenas noches, soy José Loyoap desde la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Misiones. Hace 3 horas comenzó la marcha federal rumbo a la Plaza Congreso para reclamar la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas para la cultura argentina. Es urgente, es necesario. Desde Misiones comenzamos, desde otras provincias se siguen sumando al trabajo que están haciendo los de Unidos por la Cultura, los artistas de Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Es una marcha federal que reclama la aprobación urgente de la ley de prórroga de las asignaciones específicas para que no se desfinancie la cultura argentina. Estamos yendo a Plaza Congreso, hace 3 horas comenzó la marcha federal. Más trabajo y más cultura, soberanía cultural. La cultura es la sonrisa que acaricia la canción, y si alegra a todo el pueblo, ¿quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, el que se va la vida, mala cultura se queda. Desde todas las provincias nos juntamos los trabajadores de la cultura y los interesados en que se apruebe de manera urgente la ley de prórrogas por 50 años de financiamiento para la cultura argentina. Después solo se trató de detectar la importancia que tenían esos institutos en cada una de las provincias. Yo sabía que el polo audiovisual en la provincia de Córdoba era importante, y eso me permitió, a través del polo audiovisual, llegar a los diputados de Hacemos por Córdoba, que en ese momento respondían el gobernador Schiaretti, y que por supuesto una actividad tan importante desde el punto de vista económico y cultural en la provincia conseguí ese apoyo. Y ya sobre el apoyo de Misiones y de Córdoba, entonces fue mucho más fácil. Rápidamente Chaco apoyó, rápidamente tuvo La Rioja, y entonces adquirió un carácter federal mucho más importante. Entonces la discusión cambió, ya no era un problema de la ciudad de Buenos Aires o del AMBA, y se empezaron a hacer muchísimas actividades en favor de la ley en distintos rincones de la Argentina, que luego, a la salida de la aprobación, quedó como un capital construido, porque entonces esa red de relaciones de sindicatos, sociedades de gestión de derechos, colectivos culturales, secretarías de cultura, ministerios, demás, trabajando en todo el país por la aprobación de las asignaciones, nos dejó en un piso bastante más alto del que habíamos partido. Y entonces mucha dispersión que existía, porque la variedad en la cultura es enorme, quedó como un capital para seguir trabajando. Vamos a detenernos un poquito acá. Recordamos a la audiencia, estamos en un programa especial de Criptograma Cultural. Efectivamente, ustedes saben que lo hacemos el programa desde la Universidad Nacional de La Plata, y entonces desde allí habitualmente sale el programa. Criptograma Cultural, un programa especial de paro universitario. Ya volvemos en el próximo bloque. Hoy les proponemos recorrer diferentes experiencias del teatro independiente en la ciudad de Villa María. Una actividad que ha posicionado a este lugar en el interior de la provincia de Córdoba como la segunda ciudad en importancia en cuanto a su producción. Hablamos con integrantes de diferentes colectivos de artistas, que son aproximadamente unos 20 los que trabajan aquí en la materia, y además con integrantes de la Universidad Nacional Villa María, porque en esta casa de altos estudios el teatro forma parte de las opciones para complementar el desarrollo habitual de diferentes carreras. Este es el informe.
El teatro independiente en Villa María es exactamente lo mismo, digamos, tiene mucha similitud con lo que pasa en otros lugares. Estamos resistiendo, pero no es la primera vez que resistimos. Hemos resistido siempre. Es más, el teatro independiente es un refugio, siempre es un refugio. El asunto es el público que tiene la dificultad económica, el público que no te puede llenar la sala porque no le alcanza. Esa es la dificultad hoy del teatro independiente. La política de Estado lo que hace es permitir que todos accedamos, no que unos pocos. Es lo que hablábamos recién del público. Cuando el Estado participa, garantiza. Por ejemplo, ahora estamos haciendo cosas desde el Estado provincial y el Estado municipal que te garantiza una parte del costo. Entonces la gente tiene que pagar muy poquito, es una entrada muy baja y ahí se accede. De otra manera no se podría, digamos. Ahí es importante la participación del Estado o de las instituciones. En los últimos años ha crecido mucho la propuesta teatral en la ciudad y venía en un crecimiento ahí exponencial, pero bueno, la situación actual hace que se vuelva cada vez más complicado, más difícil, desde el hecho de la producción, sobre todo, de poner las obras en cartel, sostenerlas, por un lado, que la gente pueda ir al teatro, que eso es lo importante, cada vez es un poco más difícil. Lo importante es que el lado bueno es que se está organizando el sector. Eso hizo, la situación hizo que nos organicemos, que estemos en contacto los teatreros, las teatreras. Eso me parece algo muy importante, y ver cómo salimos juntos de esta situación. Yo creo que toda la situación económica que se va viviendo en cada momento del país, nosotros intentamos resurgir a partir de cuáles son las condiciones. Siempre las condiciones para el teatro independiente están siendo un poco precarias, siempre hablamos de precarización laboral. Por ahí nosotros lo que cubrimos con alguna entrada, cuando se cobra una entrada que no es a la gorra, lo que cubrimos nunca llega a cubrir todo el trabajo que hay detrás de una producción. Pero creemos que es tan necesario como parte de la cultura, entonces por eso apostamos a seguir haciendo teatro. La actividad cultural hoy por hoy en la Argentina forma parte del 2% del ingreso bruto que genera, porque no solamente cuando una persona viene a ver teatro sale a comer, hay todo un mercado que se mueve, entonces claro que va a ser importante que siempre el Estado esté presente. El teatro es útil porque alimenta, como cualquier arte, cualquier manifestación artística, es el alimento para el alma, el alimento hace pensar, nos hace pensar y sobre todo nos hace emocionar. Un lugar a donde vas en busca de lo poético, digamos, ¿no? En busca de lo no cotidiano, para romper lo cotidiano. Eso es el teatro en sí, y el teatro independiente particularmente. Creemos que es tan necesario como parte de la cultura, entonces por eso apostamos a seguir haciendo teatro y de manera independiente, porque queremos tener siempre la libertad de poder tratar las distintas temáticas, las distintas problemáticas que plantea el teatro independiente con total libertad. ¡Buongiorno! Vengo a mangiare un desayuno. Es una obra que yo la empecé para divertirme, me divertía escribiéndola. Tiene humor, pero tiene un final trágico. Empecé con el teatro, como para mí empieza todo el mundo queriendo ser actor o dándose cuenta que tiene facilidades para actuar. Y aparte yo vengo de familia teatral. Yo tuve 2 tíos que eran actores, uno de ellos director y director de radio, René Cosa, y otro tío mío, Miguelito Cosa. La nona es un cuento que tiene como eje este personaje. Para algunos era la dictadura, para otros era el imperialismo, alguien dijo la inflación, todo eso que destruye, ¿no? Creo que ese es el dato que la universaliza. ¿Por qué lo defendés? ¿A quién? Al coso ese, el delegado. A Fuente. Ah, porque es peronista. Y buen tipo. Peronista. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Un nombre? ¿Con quién te ves?
¿Con quién hablas de política? ¿Cuál es tu mejor amigo? Ah, Torito. ¿Dónde está? Acá. Torito viejo y peludo. 3 compañeros de trabajo se encuentran ante un dilema insalvable. ¿Vos crees que tendrán en cuenta la antigüedad? La empresa para la que trabajan debe despedir a alguno de ellos. Y creo que nadie mejor que ustedes para decidir sobre esto. Y le deja a su cargo la decisión. Tenemos 2 días para pensarlo. Pepe Soriano y Juan Carlos Gené en Tute Cabrero. Pasen, señores. El espectáculo va a comenzar. Tenemos el otro privilegio de que un texto se convierte en un hecho literario, distinto pero literario. Lo que queda, ahora están las grabaciones filmadas, que no es lo mismo, pero algún registro queda, pero antes lo que quedaba era la memoria del espectador, del espectáculo, pero quedaba el texto. Creo que es bueno recordar también de dónde venimos cada uno y qué trayectoria traemos. Yo recuerdo, Pablo, que fuiste secretario general del Sindicato de Docentes de Córdoba y también secretario general de la CTA de los Trabajadores en Córdoba, en ese sentido. Y hoy justo yo ya conté que estamos de paro, y por eso es un programa especial. ¿Cómo ves la realidad de los docentes y sobre todo la realidad que se vive adentro de la Cámara de Diputados con proyectos, creo que has presentado uno? El deterioro del sistema universitario, científico y tecnológico en los poquitos meses, 6 meses que lleva Milei ha sido tremendo. Nosotros hemos vuelto a un piso salarial que estaba por allá en el 2002, en una situación tremenda. En pocos meses hemos perdido prácticamente 1/3 o un poquito más de los salarios. Para recuperar debiéramos tener hoy un aumento del 45%, más o menos, para volver a la situación previa, que ya venía de pérdida salarial, porque hay que decir que los salarios docentes universitarios vienen declinando con Macri, después producto de la pandemia con Alberto Fernández también hubo una pérdida, con Milei ha sido un masazo. Entonces, a eso se le agregó el propio presupuesto para el funcionamiento de la universidad. El aumento de las tarifas ha hecho que se vuelva imposible para una universidad pagar la luz, el gas, cuestiones absolutamente básicas. Un poquito, ¿no? Es decir, el presupuesto de las universidades se vota en el Congreso adentro del presupuesto nacional, si no me equivoco. Claro, venimos arrastrando un problema. Se votó el presupuesto para el 2024, se presentó en el 2023, con una estimación de inflación que fue superada por la realidad. Lo que se previó en septiembre del 2022, que se discutió en el 23, para el 24 quedó absolutamente desfasado. Entonces se prorrogó el presupuesto, no tuvimos presupuesto. Si vemos que hay una inflación superior al 200%, diría prácticamente 1/3 del presupuesto universitario cayó. El aumento de las tarifas hizo que se volviera prácticamente imposible el funcionamiento. Por eso presentamos diversos proyectos. Uno, para que se aumente por inflación el presupuesto de las universidades, es decir, que no pueda caer además de un año para el otro, que además se actualicen los salarios. Y otro de los elementos combinados, que es para el conjunto de la docencia y para las escuelas preuniversitarias del sistema universitario, que es el FONIT, que es un fondo para completar los salarios en aquellas provincias de acuerdo a la paritaria nacional. Si a eso le agregamos que desde que asumió Milei no existe paritaria nacional docente, eso actualiza el piso salarial. Quiere decir que hay hoy casi un 40% de los docentes universitarios, aquellos que recién empiezan su carrera, que no tienen aumentos desde diciembre. Hace pocos días en el recinto te vimos pedir, no sé si se dice como miembro informante o en qué carácter, de qué se trate en el recinto sobre tablas, un proyecto es
¿Algo tiene que ver con esto? Sí, porque este tiempo es un tiempo en el que la Cámara de Diputados viene discutiendo problemas que tienen reclamos en la calle. Uno es el retraso de las jubilaciones, también por el impacto inflacionario. El retraso de las jubilaciones, el retraso del presupuesto universitario hizo que las comisiones se fueran reuniendo, sacamos dictamen y hubo dos convocatorias para sesionar. Una que solo pedía que se tratara el tema jubilatorio y de nuestro bloque que se tratara el tema jubilatorio, pero también el presupuesto universitario. Yo lo que pedí en esa primera sesión fue que se incorporara este tema porque nos parecía que después de las tremendas movilizaciones en todo el país en reclamo de presupuesto universitario era lógico que trabajáramos. Bueno, hay un conjunto de bloques no nos acompañó en ese pedido, ojalá que los primeros días de julio sí podamos estar discutiéndolo. Y hay otra cosa también que tiene mucho que ver con la ley de servicio de comunicación, con de alguna manera la convergencia digital, que es la pérdida de derechos que ha tenido la audiencia. Hace muy poco presentaron un proyecto que tiene que ver con los derechos de los usuarios TIC, o mejor dicho, los usuarios de Internet. No sé, vos nos contarás un poco más. Como las empresas hoy tenemos lo que se llama el cuádruple play, es decir, que puede ser telefonía fija, telefonía móvil, cable, internet, son todos servicios que brindan hoy. Si bien puede haber empresas que solo brinden un servicio, hay grandes corporaciones que brindan todos estos servicios. Y hay una cantidad de derechos que están siendo vulnerados para los usuarios. Uno es saber efectivamente cuánto cuesta cada uno de estos servicios. A vos te ofrecen un combo y vos nunca sabés el combo. El combo incluye telefonía fija. Hoy no te suena nunca el teléfono en tu casa y sin embargo vos lo estás pagando. Vos no sabés cuánto te cuesta eso en relación a Internet. Como te venden el paquete, eso debería estar informado. Después ocurre que vos querés hacer un reclamo y te vuelve loca una máquina automatizada. Ese es un tema que nos vuelve loco a todo el mundo. Es decir, primero, no sabes bien qué viene en la factura. Tenés línea de celular y en la casa de internet te vienen 2 facturas diferenciadas. Digo, todo está así. Cualquier duda, y además pareciera que fuera una de las leyes de Murphy, ¿no? Lo que vos querés averiguar nunca es una opción, nunca está entre las opciones, ¿no? Ese proyecto plantea resolver estos problemas. Ese proyecto plantea que en el primer menú de opciones exista la opción de que te atienda una persona de carne y hueso para resolver. Y decime, ¿los otros diputados de los otros bloques acompañaron, firmaron el dictamen? Bueno, no todos, muchos creen que muchos incluso usaron este tipo de argumentos, que la gente llama a las compañías telefónicas y está muy enojada y entonces suele maltratar a los telefonistas, entonces es mejor que te atienda una máquina que una persona, ¿no? Cuando sabemos que el contacto humano es una cuestión básica y esencial. Pero también el proyecto incluye el hecho, por ejemplo, una de las ganancias más grandes que obtienen las compañías telefónicas es de las tarjetas prepago. Es el servicio que consumen los sectores de menos recursos en la Argentina porque no podés contratar un plan y entonces vas a la tarjeta y resulta ser que es el más caro de todos. Bueno, el vencimiento de esa tarjeta. Si vos no consumiste todo el crédito, en 3 meses dejó de servir la tarjeta. Lo que nosotros proponemos es que eso vaya 1 año. Y después algo bastante novedoso en la Argentina, en otros países como México ocurre, que es que el ente, el ENACOM en este caso, puede hacer un seguimiento de los precios de estos servicios. A mí me parece que es importante que vos, en el lugar de la Argentina en el que vivas, sepas cuáles son las empresas que brindan esos servicios y cuál es el costo que tienen cada uno de estos servicios para los usuarios. Esto permitiría con el tiempo poder construir una canasta TIC, saber cuánto cuesta en una familia, gastamos en teléfono, en internet. Hoy es clave para trabajar, para estudiar, para recrearte. Todo lo hacemos a través de internet, todo lo hacemos a través de dispositivos móviles. Saber cuánto cuesta para una familia sostenerlo es una herramienta para la discusión de los precios de estos servicios. Bueno, esto tuvo dictamen en comisión, ahora estamos esperando, eso fue en la Comisión de Comunicaciones, pero también en conjunto con Defensa del Consumidor. Esperamos que esto llegue a recinto porque la verdad es una demanda
muy sentida para el conjunto de la sociedad. Bueno, para nosotros los que nos dedicamos a la cultura y a la comunicación, me parece que es sumamente importante que esté regulado y que sea accesible, porque eso permite también la distribución y la difusión de las obras culturales y comunicacionales que llevamos adelante. Vamos a otra pausa y enseguida volvemos con más conversaciones con el diputado Pablo Carro. El amor que yo siento por este medio es muy grande. Tuve la suerte de debutar con La Petrona de Gandulfo en televisión en el año 55. Yo empecé directamente siendo técnico, operando el ajuste de cámara. Me gustaba mucho el switcher porque lo veía que era el cortar de cámara, cambiaba de una cámara a otra, entonces me gustó mucho eso. Cuando llegó el móvil de exterior del Canal 7, yo pasé a ponchar, como se dice actualmente, antes se decía cortar directamente, los espectáculos de teatro, box, fútbol. El impacto que me causó un día estar trabajando con don Luis Sandrini, digo, uy, yo, que lo vi en tantas películas, tuve la oportunidad de trabajar con él, trabajar con Alfredo Alcón y con el Tano Vítor y con Brandoni. Veo mucha televisión, pero yo soy un tipo que duermo con la televisión encendida. Señor Edgardo Borda. Premio a la trayectoria. Y mis nietos, que les quede a ellos el recuerdo de que su abuelo hizo todo por el medio. Y siempre creí en la televisión desde el primer momento, cuando salíamos a recorrer las calles y veíamos en una pantalla reflejada muchas cosas y decíamos, bueno, esto va a llegar a los hogares. Seguimos en Criptograma Cultural, programa especial por paro universitario y porque nos adherimos, por supuesto, y también pensando un poco en la cultura de la comunicación, cuáles son los impactos que viene dando el gobierno de Milei ante sus medidas. Digo, fácil era distinguir, por ejemplo, en el proyecto de ley bases, cuando había hecho un capítulo de cultura, y entonces ahí salimos todos los sectores de cultura a defender al espacio cultural, pero hoy nos damos cuenta que metieron la mano escondidamente o tratando de disimular, mientras no sabemos muy bien qué pasa con los proyectos o los programas culturales a nivel nacional. ¿Cómo ves vos en el Congreso o cómo te llega a vos ese impacto en términos generales? Mira, esto que planteás vos, me parece que el gobierno de Milei nos permitió descubrir algo que no siempre está muy claro para el conjunto, que es que una cosa son las leyes y otra las políticas. Uno puede tener leyes hermosas y las políticas ser un desastre y no cumplir con nada de lo que ocurre en esas leyes. Nosotros veníamos de una primera versión de la ley base que tenía todo un capítulo de cultura que reventaba al Instituto Nacional de Teatro, al Fondo Nacional de las Artes, a los fondos concursables para medios comunitarios, y la ley era en sí misma mala. Esa ley, por suerte, no se aprobó, ahora está en discusión en Senado, y sin embargo, con el correr de los meses nos dimos cuenta que el gobierno de Milei, sin importarle lo que las leyes establecen, se dedicó a desfinanciar todos estos institutos. Se demoró en la designación de autoridades, en el caso del Instituto Nacional del Teatro, cerró los medios públicos que ya no tienen producción de noticieros los fines de semana, no hay ficción en los medios públicos, cerró la agencia de noticias, el Inca está virtualmente paralizado, en todos los casos se abrieron retiros voluntarios, presiones para que la gente se vaya, con la firme intención de cerrar estos medios públicos. No hay ley que mande eso y sin embargo la política que llevan adelante es de este tipo. Con lo cual estamos sufriendo, la verdad es que la cultura a lo largo y a lo ancho de nuestro país y la comunicación están sufriendo un embate muy, muy duro. Yo pienso que de todos modos siempre es una oportunidad, ¿no? Todos estos momentos de crisis nos obligan a pensar qué cosas hemos hecho
mal para que hoy esté pasando esto casi con tanta naturalidad. Yo creo que muchas de esas políticas tienen que ser revisadas. Muchas de esas discusiones deben ser actualizadas. Mucha de la normativa que tenemos hoy vigente está desactualizada. Entonces, como retomando a lo que hablábamos al comienzo, desde aquella experiencia de la pelea por las asignaciones específicas, formamos a nivel nacional un Frente Cultural Federal. Este frente nos permitió en una primera instancia hacer propuestas de políticas de comunicación y cultura para en ese momento el candidato Sergio Massa, y que después nos vimos obligados a tener que salir a resistir y a pelear contra estas políticas de Milei. Yo creo que esto es lo central. Hay una cantidad de cosas que este momento tan difícil que vive nuestro país nos abre como oportunidad. Primero, volver a encontrarnos. Un poco lo habíamos hecho, distintos sectores, lo institucional, lo sindical, las formaciones culturales. Después, discutir propuestas, trabajar en conjunto. Desde ahí, resistir también estas políticas de Milei y al mismo tiempo pensar nuevas políticas. Yo creo que nosotros, tanto en la cultura y la comunicación, sería un error si nosotros creemos que hay que enfrentar a Milei para volver a un esquema cultural y comunicacional como el que teníamos antes. Sabemos que en historia y en sociedad no se puede ir para atrás, todo está adelante, pero yo creo que además nosotros necesitamos repensar esto. Esta idea prendió mucho en las centrales sindicales, ¿no? Después de todas estas peleas se entendieron muy bien las centrales sindicales, las universidades, las sociedades de gestión de derechos, los colectivos culturales, entendieron que había que darse una fuerte discusión. Y desde allí nos propusimos hacer un Congreso Federal de Cultura y Comunicación que terminará realizándose el 9 y 10 de agosto en la provincia de Buenos Aires, pero precongresos en toda la Argentina. Vimos en el programa ya una participación del primer congreso que se hizo en Oberá, que también estuvieron otros diputados y diputadas. Fue el primer congreso, luego se ha hecho en Mendoza, se ha estado trabajando en Cava, en muchos rincones de la Argentina se están haciendo reuniones, discusiones. Este sábado lo hacemos en la provincia de Córdoba, en Ciudad Universitaria, nos vamos a juntar allí para discutir. Yo creo que esta idea, ¿no? Encuentro, contención, acompañamiento, construcción de proyectos juntos, porque esto me parece que también es otra clave. Nosotros creo que estábamos como un poco achanchados, pensando que las políticas culturales tienen que venir del Estado, ¿no? Y entonces solo teníamos una situación de demanda hacia el Estado. Y cualquier hacedor cultural sabe que se la tiene que arreglar muchas veces por sí mismo y que muchas de las buenas políticas que existen en realidad son políticas que vienen desde la sociedad civil, desde las organizaciones de base. Estos encuentros me parece que vuelven a permitir esa fluidez entre organizaciones, a reconectar, a construir proyectos y desde esos proyectos pensar cuál es el papel del Estado en el apoyo de una cultura hecha desde la sociedad, desde las organizaciones, desde la base, desde la ciudadanía. No un Estado que te garantiza una producción cultural, sino un Estado que te garantiza que la sociedad pueda hacer la cultura que le parezca en el modo que le parezca. No una cultura dirigista, sino esa cultura que en un sentido antropológico tiene que ver con todo lo que hacemos, y en un sentido artístico tiene que ver con aquellos que hacen nuestros hacedores, nuestros artistas en particular, pero que está muy conectado, porque esa capacidad de hacer cultura es una capacidad que tiene toda la sociedad. El vínculo entre los artistas y sus públicos, entre la sociedad en conjunto, es lo que hay que trabajar y el Estado tiene que estar allí para garantizar que ese proceso se dé. Pero ese proceso tiene que ser un proceso libre que se dé en la sociedad. Yo creo que en esta etapa nosotros vamos en esa dirección, enfrentar y resistir las políticas de Milei que son de destrucción absoluta de las políticas públicas en cultura y comunicación, nos va a permitir a nosotros construir desde abajo nuestra idea de cultura y comunicación, la que queremos defender, y vamos a tener mucho más claro qué es lo que le tenemos que demandar al Estado para garantizar el derecho a la cultura y la comunicación. Gracias, Pablo, por tu tiempo. Le cuento a la gente, estamos en el despacho del diputado Pablo Carro, en el Congreso de la Nación.
El programa sale por distintas provincias, La Pampa, La Rioja, por Córdoba, por Neuquén, por Formosa, y me parece que está bueno dejar como última señal, digamos, de este diálogo, que ese congreso se va de alguna manera federalizando, haciéndose por distintas provincias. Por eso me parecía muy bueno terminar en estas palabras finales tuyas con respecto a la convocatoria del 15 en Córdoba específicamente. Así que muchas gracias por abrirnos la puerta de tu despacho, del Congreso en este caso. Y bueno, para la gente, Criptograma Cultural, un programa dedicado a la cultura y a la comunicación de manera federal. Gracias. Gracias, Guille. Programa especial de Criptograma Cultural. Celina, la verdad que pasaron una serie de entrevistas e informes de distintos canales que participan de esta coproducción y esperemos haber cumplido con la misión mientras también nos adherimos al paro federal universitario. Claro que sí, estamos dándole voz a un montón de reclamos y situaciones que se viven a lo largo y a lo ancho de nuestro país en este contexto, y por eso también estamos sumados y adheridos al paro nacional universitario, pero sin dejar de contarles todo lo que está sucediendo en nuestro país. Reivindicamos las televisoras públicas y universitarias sobre todo, y por eso también la reivindicación para los canales públicos de televisión, radio y televisión nacional, y el paro federal universitario. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias.